Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Vida Sana, como todos los viernes a las 7 de la tarde, aquí en Canal 4 de Televisión en Telde para hablar de salud. Como siempre, antes de iniciar el tema, hoy no ha venido ningún invitado porque vamos a hablar de un tema donde yo trabajo y sobre lo que yo trabajo. Y bueno, es un viernes tarde, no quería traer a ningún compañero y bueno, yo podía hablar del tema sin ningún problema. Antes de que nada, espero que estén todos bien. Parece que la vacunación va a toda marcha. Siempre me preguntan en el hospital sobre la vacunación, sobre todo AstraZeneca, que qué va a pasar, la segunda dosis, no la segunda dosis. Bueno, como todos saben, pues el Ministerio de Sanidad ha decidido que cada persona, a través del Comité de Bioética, decida si quiere ponerse la segunda dosis de AstraZeneca o si quiere ponerse una dosis de Pfizer. Hay 3 estudios que están hechos en la Universidad de Oxford, entre Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca, Pfizer, AstraZeneca, 3 brazos diferentes, con 100 personas. Incluso dicen que AstraZeneca Pfizer en el estudio de Oxford pues parece que tiene mayor posibilidad de más anticuerpos, pero es un estudio con pocos pacientes, no está publicado. Y luego hay otro estudio que se ha hecho en el Instituto Carlos III de Madrid con unos 600 pacientes, AstraZeneca segunda dosis Pfizer. Dicen que es segura, que no hay problema. Bueno, las personas que se hayan vacunado de AstraZeneca pueden elegir si se ponen la segunda vacuna de AstraZeneca o si van a ponerse vacuna de Pfizer. Eso respecto a las vacunas, parece que el número de contagios, creo que hoy el número de fallecidos en España era de 19, en España de 1, se nota el número de contagios, pues está bajando de forma exponencial y en cuanto baja el número de contagios, pues baja el número de fallecidos. Incluso el número de contagios es mucho menor y en gente con menos edad. El estado de alarma, que significa que se pueda salir por la noche, y que a partir de las 10 de la noche se puede estar en la calle, no significa que no nos pongamos las mascarillas, que no mantengamos la distancia social y que sigamos haciendo lo que hacíamos antes, salvo que a las 10 de la noche se puede estar en la calle. Respecto al tema de hoy, el día 17 de mayo, o sea, este lunes de esta semana, se celebró el Día Mundial de la Hipertensión. Como ha pasado con el COVID, no es que el Día Mundial de algo de salud se tenga que celebrar y hablar de todo sobre ese tema, porque la hipertensión estaba el lunes, el martes, el miércoles y hoy viernes, y seguirá la semana que viene y durante todo el año. Todos recuerdan que hicimos un programa de hipertensión y nos quedaron algunos temas de hablar de algunas cosas de hipertensión en algunos tipos de pacientes. En niños, yo no voy a hablar de niños, vendrá un pediatra en su momento, adolescentes, gente joven, hipertensión en el anciano, hipertensión en la mujer, hipertensión en el embarazo. Pues hoy vamos a hablar de hipertensión, teniendo en cuenta que el 17 de mayo, el lunes pasado, fue el Día Mundial de la Hipertensión, pues vamos a hablar un poquito de hipertensión. Como todos recordarán, cuando hablamos de hipertensión, la hipertensión es una relación que existe entre la sangre que va por las arterias y la rigidez de las arterias. Y tenemos 2 tipos de medidas de la tensión arterial. Por una parte, la tensión alta o la sistólica, que es cuando el corazón empuja la sangre hacia adelante, hacia todos los órganos. O sea, cuando el corazón se contrae, es lo que llamamos tensión arterial sistólica o la alta. Y por otra parte, la tensión arterial diastólica, que es cuando el corazón se relaja, se llena de sangre, y es lo que llamamos la tensión arterial diastólica o la baja. ¿Cuáles son las medidas normales de tensión arterial? 140, 90. De ahí hacia arriba ya hablamos de tensión arterial alta, cogida la tensión o tomada la tensión en condiciones que luego veremos, y por debajo de esas tensiones hablamos de tensión arterial normal. Algunas guías etiquetan de prehipertensión, o sea, pacientes que tienen la tensión justo en 130, 80, que no son pacientes hipertensos, pero están prehipertensos, o sea, que están en el límite ya de, en su momento, poder ser hipertensos. ¿Cuáles son las causas de la tensión? Pues en el 90-95% de los pacientes, habitualmente una hipertensión que llamamos esencial. Está relacionada con la obesidad, con la diabetes, con vida sedentaria, puede tener algún componente genético. Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy hipertenso porque mi padre era hipertenso, mi madre era hipertenso, pero sobre todo con una serie de medidas de vida, condiciones de vida que te llevan a la hipertensión. Y ustedes me dirán, sí, pero hay gente joven que no son obesos, que no son diabéticos, también son hipertensos. Sí,
lo que se llama hipertensión esencial. Según va pasando la edad, pues hay mayor número de pacientes hipertensos y cuando son gente joven, pues hay menos número de pacientes hipertensos. Este año, el Día Mundial de la Hipertensión, el lema era mide tu tensión arterial, conoces tus cifras. Como verán luego, la medida de tensión arterial, y todo el mundo sabe cómo se coge la tensión arterial, y lo ha visto, y todo el mundo tiene, la mayoría de la gente tiene un aparato para coger tensión arterial en casa, es fácil de hacer, pero se tiene que hacer de una forma efectiva, de una forma real, no como nos parezca, porque si ustedes se toman la tensión arterial cuando vienen de correr 5 kilómetros, pues la tensión arterial estará alta. Si suben 2 pisos, la tensión arterial estará alta. Hay que tomar la tensión arterial en una serie de condiciones, que luego veremos cómo son, para saber si esa tensión arterial es real o no. Por ejemplo, nosotros no cogemos la tensión arterial habitualmente, salvo que veamos que está pasando algo importante en una consulta, porque nos podemos encontrar que el paciente ha venido nervioso, que el paciente no se encuentra a gusto, ha venido caminando y la tensión puede ser alta. Y nosotros etiquetar a un paciente hipertenso sin serlo. Es lo que se llama hipertensión bata blanca, por tener los médicos la bata. Vamos a ver en un primer vídeo cuáles son las causas de hipertensión. ¿Quieres saber las causas de la hipertensión? Pues te las vamos a explicar. Las causas de la hipertensión son desconocidas en la mayoría de los casos para nosotros los médicos. Decimos que en el 95% de los casos la hipertensión arterial llamamos hipertensión esencial porque no conocemos sus causas o sus orígenes, mientras que en un 5% de casos las causas sí son bien conocidas. Y por tanto, en el primero de los casos, en la hipertensión esencial de origen desconocido, es una hipertensión tratable, pero no curable, mientras que en el otro 5% de casos, en los cuales las causas sí se conocen, tratando la causa, tratamos definitivamente la hipertensión, como puede ser la presencia de una coartación de la aorta de origen congénito, o la presencia de un tumor en las cápsulas suprarrenales, lo que llamamos un feocromocitoma, o una enfermedad endocrina. Es decir, hay causas o también afecciones de la arteria renal que provocan la hipertensión, pero que una vez tratada esa causa, la hipertensión desaparece. Hay numerosos recursos para tratar la hipertensión arterial, hay que actuar sobre todos aquellos órganos en los cuales la hipertensión hace daño y bueno, pues en aquellos casos en los que sabemos la causa, en ese 5% de hipertensiones secundarias, nosotros podremos tratar definitivamente la hipertensión arterial, pero en el otro 95%, el más numeroso de las causas de hipertensión arterial de origen desconocido, los pacientes tienen que estar, no digo yo bajo tratamiento médico o farmacológico continuo, pero sí bajo vigilancia médica, porque hay muchas formas de hipertensión que cambiando el estilo de vida, la dieta, la alimentación, el ejercicio físico, pueden conseguirse grandes logros en la hipertensión sin necesidad de recurrir a medicamentos. Lo veremos en nuevos vídeos. Bueno, hemos visto en este primer vídeo cómo es o cuáles son las causas de la hipertensión. En el 95% lo que llamamos hipertensión esencial o de origen desconocido, y entre un 5 y un 10% lo que se llama hipertensión secundaria. En una segunda parte hablaremos un poquito de algún tipo de estas hipertensiones y qué hacemos para tratarlas. ¿Es importante tener la tensión arterial controlada? Sí. A pesar de que es una entidad, una enfermedad silenciosa, porque a veces no produce ningún síntoma, salvo un poquito mareo o dolor de cabeza, eso significa que mucha gente es hipertensa y no lo sabe. Entonces es importante, como dice el lema del día 17 de mayo, conocer las cifras de cada uno para saber si uno es hipertenso o no. Tan fácil como coger la tensión arterial en una farmacia, en su centro de salud o en su propia casa. Entre el 40%, el 20% aproximadamente de pacientes entre 40 y 65 años, el 20% son hipertensos. Pero eso se eleva hasta un 50% en pacientes, en las personas de más de 65 años. Esto significa que hay mucho hipertenso. El problema no es el hipertenso conocido, que sigue unos controles, que sigue una dieta, que sigue un tratamiento, que está bien controlado, sino el paciente que no se conoce hipertenso y que puede llegar un momento a producir un problema agudo grave. ¿Cuáles son los problemas agudos cuando sube la tensión arterial y no está controlada? Pues un problema a nivel de la retina, un problema a nivel del ojo,
que puede producir un infarto a nivel de la retina y quedarte ciego, un ictus, una trombosis a nivel cerebral, que es una de las causas más peligrosas, tanto un ictus, una trombosis o bien una hemorragia cerebral, si la tensión arterial es muy alta y se rompe una arteria, un infarto, si no está bien controlada y se asocia a otras entidades como puede ser el colesterol alto, o una afectación de los riñones, provocando un problema renal progresivo si la tensión arterial no está bien ajustada, llevando a una insuficiencia renal. Todo esto es lo que llamamos nosotros órganos diana, el cerebro, el ojo, el corazón, los riñones. Cuando nosotros tenemos un hipertenso, lo que tenemos que hacer es controlar la tensión arterial y valorar si ya hay algún daño en alguno de estas, bien en el cerebro, bien en el corazón, en algún órgano, ver si hay alguna lesión provocada por la hipertensión arterial. Cuando nosotros tenemos un paciente que creemos que no está bien controlado, que sus cifras con las medidas que hace en casa no está bien controlado, que sus cifras de tensión arterial están siempre muy altas, a pesar del tratamiento que sea correcto, podemos hacer dos cosas: cambiar el tratamiento o hacer lo que todos conocen ustedes, como se llama un holter de hipertensión, un mapa, que se puede hacer de 24 o 48 horas. Habitualmente lo hacemos de 24 horas. ¿Qué hacemos con el mapa? Le ponemos un banquito de tensión arterial, se va usted a su casa, cada 20 minutos la tensión arterial, le coge el manguito, le coge la tensión arterial, se queda registrado en un aparato y por la noche cada 30 minutos. Al día siguiente usted nos trae el aparato al hospital, nosotros lo analizamos en un ordenador y vemos qué tipo de tensión arterial tiene usted por la mañana, qué estaba haciendo, lo tiene usted que ir apuntando, y por la noche. Por la noche en una persona normal la tensión arterial baja más de un 10% y la frecuencia cardíaca también baja. Eso es la normalidad, es lo que nosotros llamamos un patrón Dipper. Dipper significa baja más de un 10% y eso es lo normal. Si no baja más de un 10% ya empezamos a tener problemas. Significa que es un patrón no Dipper. Esos pacientes donde la tensión arterial no baja un 10% son los más expuestos a tener algún problema en el cerebro o en el corazón. Y hay otro patrón que no es que no baje, sino que la tensión arterial sube por la noche, los patrones Reiser. Todos suelen ser pacientes diabéticos, muchos de ellos, y evidentemente tienen mayor problemas, tienen mayor posibilidad de tener un evento o un infarto o una trombosis a nivel cerebral. Eso es lo que nosotros llamamos los patrones nocturnos de la hipertensión arterial. Para eso necesitamos tener un holter, no en todo el mundo, en todos los pacientes que sean hipertensos hay que poner un holter. Las consecuencias de la hipertensión arterial no controlada, si usted lo suma a una diabetes mal controlada, a que usted fuma o que usted tiene el colesterol alta, es lo que nosotros llamamos factores de riesgo vascular. O sea, son los factores que le predisponen a tener un infarto, una trombosis o un evento a nivel ocular. Por eso nosotros necesitamos controlar no solo la tensión arterial, sino la diabetes, dejar de fumar y el control de colesterol. La hipertensión junto al colesterol son los dos factores vasculares de mayor incidencia a nivel de eventos vasculares. La diferencia entre colesterol e hipertensión es solamente una. El colesterol hace una curva hacia abajo, un patrón hacia abajo lineal, significa que cuanto más bajo está el colesterol, menos riesgos tienes, pero la hipertensión no. La hipertensión hace cuanto menos hipertenso eres, menos riesgo, pero al final si baja mucho la tensión, el riesgo sube. Es lo que se llama una curva J. Baja hacia abajo, la recta, y luego sube hacia arriba, como si fuera una J tumbada. Eso es lo que llamamos curva J. Significa que si yo le bajo la tensión arterial mucho a un paciente, puedo tener un problema, evidentemente. Nosotros tenemos que tener una tensión arterial para que la sangre suba al cerebro. Si yo tengo una tensión arterial muy baja, y tengo, por ejemplo, una obstrucción por una obstrucción por colesterol a nivel de las carótidas, puede disminuir el flujo y producirme una trombosis, evidentemente. Entonces, la tensión arterial tiene que estar baja, pero nadie puede tener 80, 70 de tensión porque nos pueden crear problemas, ¿de acuerdo? O sea, la tensión arterial baja, pero hay que tener cuidado en bajarla mucho. Todo esto es lo que nosotros llamamos factor de riesgo vascular y es lo que intentamos controlar a través de la consulta de tensión, de diabetes y de colesterol. Vamos a ver un segundo vídeo, un poquito de resumen de lo que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial en la gran mayoría de las ocasiones no da síntomas. Es lo que decimos que es una patología asintomática. No obstante, hay que tener en cuenta unas consideraciones
a tener en cuenta cuando uno puede detectar que puede ser hipertenso. En primer lugar, dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza especial, un dolor de cabeza no el habitual que puede ocurrir en cualquier individuo, sino es un dolor de cabeza que llamamos en forma de casco, es decir, como si uno se hubiera apretado mucho un casco en la cabeza y de repente le estuviera molestando especialmente y de forma mantenida. También sensación de aturdimiento, no encontrarse como uno es habitualmente, es decir, tener dificultades de recordar determinadas circunstancias o determinados nombres o determinados libros o cosas que habitualmente recordamos bien, sentirnos mal. Otra de las circunstancias habituales es palpitaciones. Las palpitaciones no son lo mismo que la taquicardia. Las palpitaciones es la sensación de que nuestro corazón va más rápido de lo normal, aunque luego no sea real, pero nuestra sensación es así. Es decir, son síntomas, por tanto, subjetivos. Nosotros pensamos que son así. Por tanto, yo diría que cefaleas, aturdimiento, dificultades de concentración o dificultades de memoria, palpitaciones o malestar general serían los síntomas que en pocas ocasiones, pero sí significativamente, pueden dar la señal de alarma de que nuestra presión arterial puede estar elevada. Es importante medir bien la presión. La presión arterial hay que medirla con aparatos homologados y validados. Una vez que hemos hecho bien todos los condicionantes para fiarnos de las cifras de presión arterial que nos está dando nuestro aparato, siempre en 3 ocasiones consecutivas con 2 minutos de intervalo entre la primera, la segunda y la tercera, eliminamos la primera y nos quedamos con una media entre segunda y tercera. Bien, pues si esta cifra está por encima de 140 de la máxima o sistólica y o de 90 de la mínima o diastólica, esa cifra es patológica y por tanto tenemos que acudir a nuestro médico. Esto puede ser en la fase de que llamamos de diagnóstico, cuando no sabemos que somos hipertensos. Ahora bien, si ya somos hipertensos y estamos en tratamiento, la cifra la va a individualizar para nuestro caso nuestro médico y pueden ser cifras más bajas de estos 140-90 y por tanto tenemos que adherirnos al tratamiento farmacológico y no farmacológico que nos ponga nuestro médico para llegar a este objetivo. Efectivamente, los antecedentes familiares influyen, no sabemos en qué nivel, es decir, la genética de la hipertensión arterial llamada esencial, que estamos hablando de un 85% de los casos de hipertensión, influyen, pero en muchos pacientes más que en otros, es decir, lo que llamamos el polimorfismo genético, la capacidad de determinados genes de desarrollarse más en unas personas que en otras, van a depender de estos genes, es decir, de estos antecedentes familiares y también del estilo de vida. Este estilo de vida es mucho más importante que los propios genes y esto tiene que ver con la nutrición, esto tiene que ver con el ejercicio físico, esto tiene que ver con el estrés, con el estilo de vida que nosotros llevamos. Por tanto, no solamente influye esos antecedentes familiares, que sí es cierto que favorecen que una persona desarrolle la hipertensión arterial esencial, pero sobre todo del estilo de vida que lleve para que estos genes aparezcan antes o después en el círculo de vida o en la línea vital de determinado paciente. Bueno, hemos visto un poquito de resumen, que es un paciente hipertenso, 140-90, como dice mi compañero de cardiología, una vez que usted está considerado hipertenso, su médico será quien establezca qué tensión arterial es la suya, es la que debe. Lo digo porque las personas mayores, personas de 80-85 años, a lo mejor esa tensión arterial 140 nosotros las manejamos en 150, 160 y para ellos es normal. Es lo que luego veremos, se llama hipertensión arterial sistólica del anciano. Pero si usted está teniendo un problema renal y está perdiendo muchas proteínas por la orina, porque esa tensión está mal controlada por la hipertensión, puede ser que su médico decida que esas tensiones 140-90 no son suficientes y hay que bajarla, por ejemplo, de 13,8. Lo más importante, antes de tomar la decisión de etiquetar a un paciente de hipertenso y ponerle un tratamiento, es saber si ese paciente es hipertenso o no. O sea, medir bien la tensión arterial. Y vamos a ver cómo se mide la tensión arterial. Hola, soy Gemma, soy enfermera de OTP y en este vídeo os voy a explicar
¿Cómo tomar de manera correcta la tensión arterial? Hay que tener en cuenta previamente a tomar la tensión arterial que durante los 15 minutos justo antes de tomarla, la persona es conveniente que no haya ni fumado, ni tomado café, ni bebido bebidas alcohólicas, ni haya hecho una actividad o un ejercicio físico intenso. También es importante la elección del manguito. El tamaño del manguito tiene que ser un tamaño correcto, que cubra el 80% del perímetro del brazo de la persona. Si la persona es corpulenta o al contrario o es un niño, tendremos que elegir un tamaño de manguito diferente. La postura de la persona también tiene que ser correcta. La persona tiene que estar sentada en una silla con la espalda apoyada en el respaldo y la posición del brazo también es muy importante. El brazo tiene que estar apoyado o bien en una mesa o en este caso en un reposabrazos, pero fundamental que esté completamente en horizontal. Siguiente paso, la elección del brazo. ¿En qué brazo tomamos la tensión arterial? Al contrario de lo que opina mucha gente, es indiferente en qué brazo tomemos la tensión arterial. No es necesario tomarlo en el brazo izquierdo porque el corazón esté en el lado izquierdo. Eso es una leyenda urbana. Realmente es un mito y es indiferente tomar la tensión en un brazo que en otro. Una vez ya tenemos en cuenta todos estos pequeños puntos previos a la toma de la tensión, vamos ya a realizar la toma. Entonces, introducimos el manguito por el brazo de la persona y ¿dónde lo colocamos? Hay que colocarlo por encima del codo porque vamos a tomar la tensión en la arteria humeral, que es la que pasa justo por esta zona. Ajustamos el manguito, que no quede ni demasiado apretado, ni que comprima demasiado el brazo, ni demasiado suelto, porque entonces la medición no sería correcta. Es importante también no poner el manguito por encima de la ropa. Es algo que a veces se ve y que hay gente que hace, pero que es totalmente incorrecto porque la medición, si lo hacemos por encima de la ropa, también puede ser incorrecta. Es importante también que la conexión del manguito quede hacia abajo y no al contrario, hacia arriba. Siempre tiene que ir hacia la mano. Perfecto, pues ya lo tenemos todo colocado de manera correcta. Pues ahora vamos a proceder a encender el aparato. Le damos al botón de Start. Es muy importante que durante la toma la persona no hable, porque si la persona mientras se está realizando la toma habla, la tensión va a salir mucho más alta de la tensión real de ese paciente. Esperamos unos segundos hasta que el aparato realice la toma. Una vez ya hemos tomado la tensión, lo que se recomienda es no quedarnos exclusivamente con esa medición. Se recomienda realizar 2 o 3 tomas y quedarnos con una media de las 2 o 3 tomas. Consideramos valores de tensión arterial normal todos aquellos que estén por debajo del 140-90. El 140 es la tensión sistólica y el 90 la tensión diastólica. Consideramos tensión arterial elevada todos los valores que estén por encima del 140-90, pero de manera persistente y habitual. Es decir, no vamos a considerar a una persona hipertensa simplemente porque en una toma de manera puntual le haya salido la tensión arterial por encima de estos valores. Tiene que ser que tenga esa tensión de manera, como digo, habitual y persistente. ¿Qué consejos os puedo dar para mantener nuestros niveles de tensión arterial de manera correcta? Primer consejo, hacer algo de deporte o de ejercicio físico. Segundo consejo, prohibido el tabaco, no al tabaco. Tercer consejo, nada de bebidas alcohólicas, no abusar de las bebidas alcohólicas. Y cuarto consejo, llevar una dieta sana y equilibrada con bajo contenido en sal. Bueno, si os ha gustado este vídeo... Bueno, hemos visto en este vídeo cómo se toma la tensión arterial, cuál es la forma correcta de tomar la tensión arterial para etiquetar a un paciente de hipertensión arterial. En la segunda parte ha sido un poquito de recordatorio de aquel programa que hicimos de hipertensión arterial, un poco hablando de cuáles son las causas y cómo se toma la tensión arterial. El lema del día 17 de mayo era conocer tu medida de tensión arterial. En una segunda parte quedamos en aquel día, en aquel programa, de hablar de una serie de pacientes, de grupos de pacientes con hipertensión arterial, que es lo que vamos a ver en una segunda parte después de la publicidad.